a todos, buenas tardes a todas. Dentro de la programación del aula de narrativas y en colaboración con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, tenemos hoy el placer de contar con nosotros al gran escritor Erri de Luca, al que agradezco muchísimo su presencia aquí. Lamentablemente, la directora del aula, Cristina García Pascual, verdadera culpable de su presencia hoy aquí, ha debido permanecer en casa debido a un COVID traicionero y tardío, como dice ella, enferma, pero más desolada que enferma. Esperamos de aquí, le enviamos un abrazo muy cariñoso y esperamos que se recupere pronto. Con Erri vamos a hablar de su último libro, A tamaño natural, historias extremas de padres e hijos, publicado por la editorial Seix Barral y traducido al español por Carlos Gumpert. La idea es que comencemos una conversación, un intercambio de primeras ideas entre nosotros, base que intercambio de ideas, por mi parte, darle pie para que él desarrolle las ideas, que hay bastantes en el libro, y a partir de ahí, pues sobre el libro, su contenido, sobre su forma de entender la literatura y también su forma de entender la vida y la actitud ante la misma, y después, y a la vez, trataremos de ser lo más caóticos posibles, que ustedes pues puedan también intervenir preguntando, reflexionando alrededor de la obra o del libro en concreto. Erri no habla castellano, pero lo entiende bastante bien. Él hablará en italiano y para ayudarnos en esta conversación contamos con la presencia del profesor Juan Carlos de Miguel, que es profesor titular de Filología Italiana en la universidad. De Juan Carlos podríamos decir muchísimas cosas, pero solo destacaré aquí que ha sido traductor y divulgador de la obra de la novelista, poeta, dramaturga, ensayista y guionista cinematográfica italiana Dacia Maraini. Y gracias, Juan Carlos, por estar aquí y por echarnos una mano esta tarde. Antes de iniciar con la conversación, solo unas palabras breves sobre la biografía y la bibliografía de nuestro invitado. Erri de Luca es novelista, es traductor, es poeta, gran amante y frecuentador de las montañas. Doy fe porque le he hecho una prueba y la ha pasado muy satisfactoriamente, más de lo que yo pensaba. Ha conocido bien los oficios de albañil, camionero, de almacenista, de mecánico. Ha sido conductor para trasladar ayuda humanitaria a Bosnia, experiencia que ha repetido recientemente en Ucrania. Es políglota, autodidacta, traductor de la Biblia. Participó en el movimiento del 68 como miembro del grupo Lota Continua, y aunque la Wikipedia, por lo menos la Wikipedia en español, dice que en 1976 dejó el compromiso político, eso es lo que dice, en 2015 fue procesado por unas declaraciones en las que defendía el sabotaje para referirse y apoyar a la organización civil que viene luchando para impedir la construcción de unos túneles ferroviarios en el Valle de Susa, en el Piamonte, cerca de Turín, que van a ocasionar graves daños medioambientales. Autor de extensa obra literaria, muchos de sus libros han sido traducidos al español y entre ellos destacan muy rápidamente Aquí no, ahora no, del año 89, Tú, mío, del año 98, Tres caballos, del 99, El peso de la mariposa, del 2009, La palabra contraria, Los peces no cierran los ojos, libro de poesía, Solo ida, Historia de Irene, La natura expuesta o Imposible, del año 2020. Ha sido galardonado con varios premios, Leteo, Petrarca, el premio France Culture, el Féminin étranger y el premio europeo de literatura. A tamaño natural, historias extremas de padres e hijos, de 2022, es su último libro. Se compone de 8 relatos y una crónica. Trata de las relaciones entre los padres y los hijos, pero trata de algunas o de muchas cosas más. Erri, A tamaño natural nace de una visita a un museo, ¿es así? Sì. Intanto mi scuso di non parlare la vostra lingua, è sempre un'insolenza parlare la propria in casa d'altri. Entrando qui mi hai detto che partecipavamo di una liturgia
E io ho detto di no, perché partecipiamo esattamente del contrario, partecipiamo di una profanazione. Questo è un luogo sacro e noi ci dedichiamo a argomenti profani. Juan Carlos. Do el tiempo di... Sí, bueno, buenas tardes. El autor se disculpa porque no habla castellano y, en fin, le parece como una descortesía venir a hablar su lengua en otro lugar. Y retomando las palabras del presentador, pues lo que siente es que más que hablar de liturgia se debería hablar de profanación porque estamos en un lugar sagrado y venimos a hablar de otras cosas. Diversi anni fa un museo di arte e storia del giudaismo, mi chiese di scegliere un'opera dentro la sua collezione per poterne scrivere per loro. Il fatto che chiesero a me è perché ho una relazione di lettore con le lingue ebraiche, con l'ebraico antico e poi con lo Yiddish successivamente. E quindi questo mi ha reso interessante ai loro occhi. El libro empieza en un museo y está ligado al hecho de que personalmente a él se le invitó al Museo de Arte de Historia del Hebraísmo a que eligiera un objeto para justamente desde ahí partir y crear una historia. Y esto está relacionado con el hecho de que él es traductor tanto del hebreo antiguo de la Biblia como del hebreo moderno. Conocedor y traductor, vamos. Lui mi ha presentato come traduttore della Bibbia, no, ma io ne ho tradotti solo 7 i libri piccoli della Bibbia, dall'antico ebraico in italiano. Sì, dunque in questo museo ho incontrato il quadro di Chagall. Marek Chagall è il mio pittore preferito. E dunque mi sono fermato davanti a questo quadro, che è un quadro di suo padre, fatto a grandezza naturale, come se ce lo avesse davanti, ma non ce lo aveva davanti. Lui stava a Parigi e il padre stava migliaia di miglia lontano a est. Bien, en primer lugar dice que ha sido presentado como traductor de la Biblia y esto le parece excesivo porque en realidad él solo ha traducido 7 libros más bien breves de los muchos de la Biblia. Y entrando ya en concreto en la materia, explica que el cuadro que él eligió en este Museo de Historia del Hebraísmo es un cuadro de Marc Chagall, del pintor Marc Chagall. Es su cuadro preferido justamente y es un retrato que Marc Chagall efectúa de su propio padre, a tamaño natural, ¿no? De ahí, añado yo, viene el título. Y curiosamente este cuadro es un retrato, pero cuando lo fue pintado el hijo, Marc Chagall, estaba en París y su padre estaba a miles de kilómetros. Il padre era un commerciante di aringhe. E tutta la infanzia e l'adolescenza di Chagall è stata segnata dall'odore del pesce e dalla puzza del pesce che si portava presso suo padre. Marc Chagall era il primogenito di una famiglia di ebrei poveri. Per dovere filiale doveva sostenere il padre, fare il suo mestiere. Sí, sucede que el padre de Marc Chagall pues era en realidad un vendedor de sardinas y entonces toda su infancia el pintor la pasó envuelto en este olor que es casi un mal olor, ¿no? Un olor muy fuerte de sardinas, ¿no? Entonces
esto, digamos, pues de alguna manera dibuja una infancia de una persona muy pobre que en principio debía haber seguido la profesión del padre, ¿no? Y haber continuado con la venta de sardinas. Marc Chagall tradisce suo padre, lo abbandona, va a fare il pittore, prima a San Pietroburgo, poi con miglior fortuna a Parigi. È un tradimento e in questo mi sono identificato. Anche io ho tradito le speranze, le aspettative di mio padre, lasciandolo lui e la sua casa molto presto, senza fare più ritorno. Sí, el pintor Marc Chagall traiciona a su padre abandonándolo y no siguiendo su oficio de vendedor de pescado humilde y convirtiéndose en un pintor primero en San Petersburgo y después en París. Entonces, el autor Henri de Luca se siente identificado con ese hijo porque él también considera que traicionó las esperanzas y las expectativas de su padre, al que abandonó muy pronto para ya no más volver. E allora in una sera di Parigi Chagall si mette a dipingere suo padre lontano e nel dipingerlo gli mette addosso un colore nero, sul pastrano nero un colore lucido, gli ricostruisce il lucido di salamoia che aveva addosso il padre, ricostruisce quell'odore anche e così cerca a distanza di anni e di spazio di rendere onore a suo padre, cercare di raggiungere con lui una specie di pareggio imposible. Sí, entonces Chagall se encuentra en París y pinta a su padre, que estaba lejísimos, y entonces sobre un fondo negro él pinta, pues digamos con un barniz brillante, vamos a decir, o es lo que yo he entendido por lo menos, con ese brillo que es el brillo del salmón, ¿no? Que es el brillo del pescado también. Y él encuentra que en ese cuadro pues incluso está contenido el olor del pescado, ¿no? Hasta tal punto es fuerte la evocación, ¿no? Y en ese sentido pues él, que siempre está este paralelismo, ¿no? Pues honra a su padre mucho tiempo después y a larguísima distancia, ¿no? Pero Chagall vuelve sobre su padre para onorarlo de esta manera con este quadro. Questo quadro che io ho visto nel Museo di Arte e Storia del Giudaismo a Parigi era un quadro depositato presso questo museo dagli eredi di Chagall. Gli eredi di Chagall avevano subito il sequestro di molte opere da parte dei nazisti. Queste opere sono state restituite e per un periodo questo quadro è stato nel museo dove io l'ho visto. Ma adesso, mi informa lui, vengo a sapere che questo quadro di Chagall, di cui ho scritto e che mi ha commosso, è in vendita all'asta a New York. Gli eredi lo vendono. Allora io voglio fare questa domanda agli eredi. Voi che lo vendete, cosa vi comprate di migliore? Bien, este cuadro pues ha tenido una historia. Él, Henri de Luca, el autor, lo vio personalmente en París, en el Museo de Arte e Historia del Hebraísmo, ¿no? Y ahí había sido depositado por los herederos del propio Chagall. Este cuadro
o sea, toda la obra de Chagall, en tanto que autor hebreo, había sido secuestrado por las autoridades nazis y después se había producido una evolución. Sin embargo, los herederos decidieron, según justamente parece ser ha informado el profesor Fernando Flores, lo han puesto a la venta en una subasta y ahora mismo, más o menos ahora mismo, está a la venta en una subasta en Nueva York, ¿no? Entonces él, o sea, se pregunta, ¿no? Se sorprende y le pregunta a estos hijos qué mejor de su padre podían haber mantenido que ese cuadro, ¿no? Qué cosa mejor. Gracias, Henry, por la introducción. Bueno, ya estamos situados en el origen del libro. El primero de los relatos, precisamente, nos introduce... cada uno de los relatos tiene una estructura y una mirada diferente digamos, una propuesta diferente. La primera de ellas, que en mi opinión es muy original, realmente es una conversación o yo la he leído así, entre Henry de Luca y la relación con su padre y dos historias que son muy distintas, pero quizá no tan distintas. Una es la de Abraham con Isaac, la historia, el relato de la obediencia de Abraham a Dios cuando le pide que sacrifique a su hijo, y la obediencia de Isaac subiendo el haz de leña a la montaña con su padre, dejándose por obediencia, dejándose matar, tal y como el primero tenía ordenado. El segundo caso es el caso que ha contado, es el caso de Marc Chagall, que no obedece a su padre, no hace lo que se espera de él y que huye, y que es en la distancia donde establece esa acción de reconocimiento, no sé si de gratitud, respecto de su padre. Nos contaba Henry de Luca, y ahí es donde va la primera pregunta, para la primera reflexión, que la edición italiana de A Tamaño Natural, lo que hay es un nudo. Aquí hay dos manos, habéis visto, sobre una cuerda. La relación padre-hijo es eso, es un nudo indisoluble, o es incluso, aunque parezca que se disuelva, es indisoluble, porque tenemos como las dos historias. ¿Cuál es tu risposta? Il rapporto tra Abramo e Isacco è il rapporto più estremo che esista tra padre e figlio. Isacco è il solo figlio nato dalla sua moglie Sara, e proprio quel figlio, all'insaputa di sua moglie Sara, è condotto su un monte per essere offerto come un agnello ucciso sopra un altare improvvisato. Nei nostri quadri, dove si parla di sacrificio di Isacco, si vede un gagliardo Abramo che sta per infierire con il coltello sulla gola di un ragazzino. È vero il contrario. Abramo è vecchio e ha 90 anni, e Isacco è un giovane nel fiore degli anni, pieno di vigore e di forza. Bien, la pregunta está clarísima, ha sido en castellano. Entonces él responde lo siguiente: se centra en la historia de Abraham e Isaac, ¿no? Se ha hablado de dos historias, ahora se habla de la primera, no de la de Chagall. Entonces él dice que la relación entre Abraham e Isaac es la relación más extrema que pueda darse entre un padre y un hijo. Recuerda cómo Isaac había sido concebido por su madre Sara, y sin saberlo su madre, el padre toma a su hijo para ir a sacrificarlo a Dios, como un cordero ofrecido en un altar. Y entonces la iconografía tradicional, por ejemplo, de los cuadros italianos más conocidos, de pintura religiosa,
presenta normalmente a un Abraham vigoroso, pleno de fuerza, que va a sacrificar a su hijo. Y sin embargo, la verdad es lo contrario. Abraham era un hombre muy mayor, muy anciano, y el que realmente tenía toda la fuerza y todo il vigor era Isaac, il hijo. Come sappiamo che Isacco è forte perché si carica sulle spalle tutti i legni che servono per il sacrificio. Sulla montagna non ne avrebbero trovati. Abramo li carica sulle spalle del figlio. Per bruciare un corpo, ce ne vuole di legna. Isacco è caricato come un asino con quei legni, è forte come un asino per portare su quei legni. Isacco obbedisce a suo padre. Non immagina la possibilità di disobbedire. Non vuole togliere neanche un grammo di onore che gli deve. Quando noi leggiamo nelle nostre traduzioni delle tavole della legge onora tuo padre e tua madre, in ebraico il verbo vuol dire più precisamente dai peso a tuo padre e tua madre. Ecco, Isacco non vuole togliere neanche un grammo al peso che gli deve, perché di quel peso è fatto lui stesso. Lui pesa tanto quanto il peso che avrà dato a suo padre. Vamos a ver. Scusa, sí. è un po'... No, tutto chiaro, no, es que son cosas muy precisas y quisiera decirlo exactamente como él lo ha dicho. Vamos a ver, ¿por qué sabemos que Isaac era joven y vigoroso y fuerte? Pues porque, según dice la Biblia, Isaac es él mismo el que carga sobre sus hombros la leña para que se encienda el fuego en el que él mismo va a ser sacrificado. Siendo una persona joven, y en general para quemar un ser humano se requiere mucha leña. Por lo tanto, si Isaac era capaz de cargar con toda esa leña, solamente podía ser una persona fuerte y vigorosa. Pero hay más. Destaca el hecho de que en ningún momento Isaac se rebela contra su padre, Abraham, porque justamente él lo que quiere es obedecerle, no le cabe en la cabeza otra cosa, otra alternativa, y no quiere ni quitar ni un gramo de esa leña en la que él va a ser quemado. Y entonces esto él, digamos, filológicamente lo relaciona con el texto bíblico. Nosotros en castellano decimos amarás a tu padre y a tu madre, pero en italiano es más bien honorarás, respetarás, ¿no? Entonces él dice que justamente honor, ¿no? El honor quiere decir honrarás a tu padre y a tu madre, exacto, esto sería lo mejor, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, honor quiere decir justamente dar el peso que requiere, y por lo tanto el hijo no quiere de ninguna manera quitarle ni un gramo de esa honra, de ese honor, porque él mismo ha nacido, está hecho en base a esa honra o a ese honor. Isacco si fa legare, contribuisce alla sua legatura. Infatti in ebraico l'episodio non si chiama sacrificio di Isacco, ma si chiama legatura di Isacco, perché non c'è sacrificio. Non c'è la slegatura. C'è il verbo legare nell'episodio di Isacco, ma non c'è il verbo slegare. Questo vuol dire per me che il nodo che gli ha fatto suo padre non si scioglie, non si può sciogliere, sono legati. Questo è il rapporto che c'è tra padre e figlio, è un nodo che
nessuno strappo può rompere. Si può allentare ma resta nudo, anche con la perdita dell'uno o dell'altro. Bien. Entonces, aunque nosotros al episodio lo solemos denominar, o en la iconografía y en las fuentes aparece como sacrificio de Isaac, ¿no? No es la denominación habitual, en realidad, desde un punto de vista filológico más estricto, en el original en hebreo lo que se dice no es sacrificio, sino atadura. O sea, se pone el acento, ¿no?, en que Isaac es atado para ser sacrificado. Entonces, llama la atención que en ningún momento se habla de atar, pero en los textos en ningún momento se habla de desatar. Y entonces él esto lo coge como referencia de ese vínculo entre un padre y un hijo que es, por así decirlo, indisoluble, no se puede disolver. Incluso si uno de los dos, el padre o el hijo, falta, el vínculo es indisoluble. Il verbo ebraico che riguarda la legatura di Isacco, il verbo akad, compare solo lì in tutta la scrittura sacra. Per il verbo legare ci saranno altri verbi in ebraico, ma per la legatura di Isacco c'è solo quel verbo, la akad, e cioè la akedah di Isacco. Ecco, questa specialità riguarda proprio quell'unico nodo irripetibile e dissimile a tutti gli altri nodi possibili, che è quello tra padre e figlio, è una akedah. Bien, se da la circunstancia de que en las Sagradas Escrituras el uso del verbo atar para este episodio de la Biblia es un unicum, o sea, es una palabra que solamente en toda la Biblia aparece en esa ocasión, que he querido entender que es akedah, ¿no? Esto es atar. En realidad hay sinónimos y en otros episodios se utilizan esos otros sinónimos, pero para este episodio es la única vez en la Biblia en que se utiliza este verbo específico, akedah, atar. No me resisto a no leer tres párrafos que tienen que ver con lo que acabamos de comentar, o con lo que acaba de comentar Herri. Isaac está en la plenitud de su vigor, mientras que su padre es un viejo. Bastaría con nada para rebelarse, para imponerse, o bien solo y sencillamente para dejarlo allí arriba, con su amo. ¿Y luego? ¿A dónde ir después de levantar la mano contra su padre? ¿Qué exilio lo protegerá del acto de la rebelión? Pero sería legítima defensa. No las hay legítimas contra tu propio padre. Esto está en cursiva y acto seguido, esta reflexión se la trae hacia sí mismo y dice, pero ¿de verdad escribo yo esto? Aquí me tropiezo conmigo mismo. Por mucho menos que ser atado como un animal sobre una colina me rebelé yo. Por mucho menos desobedecí a mi padre directamente a la cara. El libro, los relatos, no solo este, pero para mí en este especialmente, contiene yo no lo llamaría, o yo no lo he leído como un debate interno, no es la palabra que me sale, pero sí con la confrontación o con la reflexión sobre la obediencia y sobre la desobediencia. Ninguna de las dos desata el nudo entre el padre y el hijo. Y no solo eso, en ambos casos, no en el caso de Isaac y Abraham, porque no ha lugar, pero sí en el de Shagal con su padre, como en el de Herri con el suyo, hay después, con el tiempo, un reconocimiento, que es un reconocimiento desde la distancia, es un agradecimiento. El agradecimiento está en varios sitios. A mí el que más, o uno de los que, el de Herri hacia su padre, es el momento en el que hay varios, porque vamos rápidamente al segundo relato en las lecciones de economía, que yo creo que se refleja. Pero antes, en el primero, ahí se habla de la conciencia de su padre, que los vecinos le llaman soberbia porque decide no aceptar determinada subvención, entiendo que por
por unas grietas que un terremoto habría producido en el inmueble, que en realidad eran unas grietas que venían de antes, si no me equivoco, y el padre no lo quiere, no las quiere aceptar, y los vecinos le dicen que es soberbia, y él lo que habla es precisamente de que no es soberbia, sino que la conciencia es decencia. No sé si me equivoco con ese reconocimiento o con esa idea de reconocimiento desde la distancia al padre. Henry. Sì, ma la vera lezione di economia che ci è stata impartita a noi figli in quella famiglia è che non si parlava mai di economia, non si è mai parlato di soldi, né che ce n'erano troppo pochi, né che si dovevano fare delle rimostranze, delle critiche per altri che si comportavano male sul piano dei soldi. Non si è mai parlato di soldi, e questo per me è stato mi ha fornito un'affrancatura, sono affrancato, una lezione di economia che mi ha permesso di infischiarmene dei denari. Bien, respecto a este segundo episodio o segunda historia en la que ya estamos, la lección de economía, pues entre esta dualidad, ¿no?, de soberbia y decencia, Henry de Luca explica que, curiosamente, aunque el título es Lección de Economía, la lección de economía aprendida en casa con su padre es que en realidad nunca se habló de dinero, ¿no?, acerca de este problema de la reparación de la casa, si se aceptaba o no se aceptaba la subvención, nunca se habló de dinero. Y ahí es donde él encontró la verdadera lección, ¿no? Y fue algo, digamos, una lección para toda su vida, ¿no? No se habla de dinero, no cuenta, digamos, la economia o il dinero come primer asunto. Io credo che quello che ci trasmettono i genitori non sono delle lezioni, ma degli esempi di come fanno. Su quegli esempi uno può stabilire di prendere le distanze o di approfondirli, ma si tratta di vedere come si comportano, che rapporto hanno tra quello che dicono e quello che fanno. Perché la prima... Scusa. No. Vai. No, prego, avanti. Perché la prima obiezione che un bambino fa ai propri genitori non è giusto. Ma come fa a sapere quello che è giusto? Come ha saputo che questa parola? Perché è un sentimento la giustizia. E nel bambino c'è questa prima scoperta che c'è una differenza tra come si comportano da quello che dicono e quello che fanno. E lì c'è quell'ingiusto, c'è quella mancanza di coerenza e di coesione tra le due cose. Il bambino sa bene la differenza tra il dire e il fare, sa questi verbi li impara presto, e quando non coincidono nel comportamento dei propri genitori insorge il sentimento della giustizia. Sí, en realidad no se debería hablar de lecciones, sino de ejemplos. Es decir, los padres, ¿no?, dan unos ejemplos y los hijos se pueden separar, alejar de esos ejemplos o profundizar en ellos, ¿no? Entonces, el ejemplo es lo que marca la diferencia entre decir y hacer. No es una casualidad que muy a menudo los niños, cuando se rebelan, aleguen no es justo, no es justo. ¿Cómo sabe un niño lo que es justo siendo tan joven todavía, no? Bueno, el niño tiene un sentimiento de justicia, y ese sentimiento de justicia se deriva de un primer descubrimiento suyo, es decir, si hay coherencia o no entre lo que sus padres dicen y hacen. Si no hay coherencia, entonces el niño se revela y dice
no es justo. El tercer relato se llama Los olvidaba yo también. Trata de los niños de Nápoles. Dice, en Nápoles la adolescencia ha sido una edad adulta. Habla de los hijos sin padres, de los hijos de todos, de los hijos de nadie, de los hijos de la ciudad, de los olvidados de Buñuel. Eso es cosa mía, así que a lo mejor no tiene nada que ver, pero me lo ha recordado. Hay un pasaje que a mí me parece maravilloso, que dice así: en el muelle de Beverello, los transbordadores zarpaban hacia las islas. En los años 50, yo era un niño que en julio se embarcaba para las vacaciones, exordio de la felicidad. El olor a mar averiado en el puerto, la salubridad de las cuerdas de amarre, las manchas de fuel. Vuelve a subirme de nuevo la mucosa de la nariz, esa mezcla que era para mí un perfume. Anticipaba la isla, tierra prometida durante todo el año. Incluso hoy, cuando lo noto, aspiro con las fosas nasales, con el mismo placer. Esta imagen que podría dar lugar o que nos hace ver una película al borde del mar, donde tenemos ya la barca que nos llevará a llevar a la isla de vacaciones, rápidamente se mezcla ya desde el transbordador con los niños de Nápoles, con los niños sin padres, que se lanzan al agua aceitosa, al agua con arcoíris, a pedirle a los turistas que están encima que les lancen monedas. La conciencia del niño que está arriba, que va hacia el exordio de la felicidad, se mezcla con la conciencia de que hay otros niños diferentes, valientes, solos, y hay una sensación de vergüenza, dice Henry de Luca, y habla de los niños sin padres. Y de cómo y habla de Nápoles como la ciudad que debería de sentir vergüenza por tener esos hijos. Sì, ecco, Napoli è stata una città in cui potevi crescere spietato o misericordioso, ma non potevi crescere indifferente. Non te lo permetteva la indifferenza. La vergogna, per me, è un sentimento politico. Ci sono anche altri sentimenti, si possono chiamare politici. La collera è un sentimento politico, la indignazione è un sentimento politico, ma sono sentimenti che durano poco. Non sei arrabbiato sempre, non sei indignato tutto il giorno. La vergogna invece non te la levi di dosso, ti rimane appiccicata addosso e l'unico modo per togliertela di dosso è cercare di fare qualcosa, reagire. Perciò è politica, perché ti comporta, ti obbliga a muoverti per liberarti di questo sentimento di vergogna che, se non praticato, diventa impotenza ed è peggio, ti svuota, ti indebolisce, ti fa arrendere. Invece la vergogna che ho imparato a Napoli è stato il mio sentimento politico principale. Sí, vamos a ver. Nápoles es su ciudad y las personas de Nápoles, como él mismo, o bien adoptan una actitud, digamos, una actitud espietato, o sea, una actitud de sin piedad, literalmente, o sea, de asumir todo lo que se les viene encima, digamos, o bien una actitud misericordiosa, ¿no? Entonces, nadie puede ser indiferente, o tiramos por una parte o tiramos por la otra. Entonces,
La palabra vergüenza, que había sido citada por el presentador, pues él dice, la vergüenza es un sentimiento político, también lo es, por ejemplo, la cólera o también es la indignación. Son sentimientos que no duran en el tiempo, que acaban desvaneciéndose. Y la manera de superarlos es actuando, haciendo algo, ¿no? Haciendo algo se supera esa vergüenza. Si no se hace nada, sobreviene la impotencia. En ese sentido, él, que ha nacido en Nápoles, pues su punto de partida justamente ha sido la vergüenza para actuar, para hacer algo. Hacen falta mil voces para contar una sola historia, afirma un dicho de los Pieles Rojas norteamericanos. Y el cuarto relato, que se abre con esta cita, se llama El crimen del soldado, nueva versión. Nos cuenta la historia de la hija de un criminal nazi que al enterarse de la herencia paterna se esteriliza para no perpetuar con su sangre la ignorancia, la ignominia del padre. Podríamos hablar de la culpa de los hijos por lo que hacen los padres, hasta dónde la heredan, o, al contrario, las obligaciones que asumimos sin ni siquiera tener esa relación cuando queremos reivindicar o reivindicar algo como el hecho de aprender yiddish por tu parte. No sé si me he explicado, no sé si Herri habla yiddish y, según tengo entendido, aprendiste yiddish después de conocer a determinada persona y fue un empeño como para decir que, para contrarrestar, para contradecir, para atacar a quienes pensaban que podían acabar con eso. Sì, nel 93 sono stato a Varsavia per il cinquantenario dell'insurrezione del ghetto di Varsavia. E così, perché uno degli eroi della mia adolescenza si chiamava Marek Edelman ed era uno dei combattenti di quella insurrezione. E quando sono tornato da Varsavia ho deciso che volevo imparare lo Yiddish, che era la lingua di quelli eliminati, sterminati. Ai nazisti non è riuscito di sterminare un popolo intero, però ammutolire una lingua sì. Lo Yiddish non è stato più parlato neanche dai sopravvissuti. E allora a me è sembrato che l'unica cosa che poteva fare uno arrivato dopo era quella di rianimare, rimuovere le labbra di una lingua costretta al silenzio. Quindi ho studiato lo Yiddish con la sfacciata pretesa di dare torto alla storia. Sí, vamos a ver, en el año 1993 el autor asistió a la conmemoración del 50 aniversario de la insurrección o la rebelión del gueto de Varsovia. Ahí ha citado a un héroe que personalmente lo tiene muy presente, perdón, pero se me ha ido el nombre. Entonces, de vuelta a casa, entonces él tomó la decisión de empezar a estudiar y aprender el yiddish. Entonces, ¿por qué? Porque era la lengua de los exterminados, la lengua de los judíos, la lengua que se pretendía eliminar. Esta lengua ya no se habla, ni siquiera los supervivientes habían querido continuar hablándola, sino que es una lengua de escritura, por lo que él ha dicho. Entonces él pensó que la única manera, la única contribución que él podía hacer, ya en tiempos posteriores, evidentemente, después del conflicto,
era retomar esa lengua que había sido condenada al silencio, al ostracismo, ¿no? Y rescatarla, por ejemplo, él personalmente de esta manera. Il 1900 ha introdotto la guerra moderna, che a differenza di tutte le guerre del passato distrugge più vite di indifesi che di effettivi militari, che di soldati. Questo è il fatturato di tutte le guerre moderne, dalla vostra guerra civile spagnola in poi. Dunque le guerre moderne sono tutte quante criminali, perché si sono permesse di inventare la distruzione dei civili intesi come nemici, come combattenti, il bombardamento aereo di una città. Significa cercare di distruggere e terrorizzare delle persone che sono prese così, inermi, alla sprovvista, a casa loro. Napoli è stata la città più bombardata d'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Dunque ho un deposito di storie precedenti. Allora, qual è il torto del soldato oggi? Il torto del soldato è obbedire agli ordini. Questo è il suo torto. E quando si giustificano dicendo ma erano ordini che dovevamo eseguire, lì stanno semplicemente cercando attenuanti al loro crimine. Bien, una característica esencial del siglo XX, de las guerras del siglo XX, digamos de la guerra moderna, es que por primera vez respecto al pasado se destruyen más civiles indefensos que militares. Por ejemplo, en nuestra misma guerra civil de 1936-1939. Por lo tanto, hay ahí una criminalidad. Esta destrucción afecta a los ciudadanos civiles que ahora pasan a ser enemigos, por ejemplo, bombardeando enteras ciudades y sembrando el terror entre los civiles. Un ejemplo es la misma ciudad de Nápoles, que fue durante la Segunda Guerra Mundial la ciudad italiana más bombardeada. ¿Cuál es el error? El error del soldado de hoy en día: obedecer órdenes. Cuando el soldado se justifica diciendo seguíamos órdenes, en realidad lo que están es buscando atenuantes para su delito. In questa storia il criminale nazista rivendica i propri crimini, non si giustifica dicendo che riceveva degli ordini da eseguire, diceva invece che gli ordini erano sommari, generici, e che tutta la loro capacità militare stava nell'applicarli nella maniera più efficiente possibile, quegli ordini generici. Sí, en la historia de la que estamos hablando, del libro, el protagonista, que es un criminal nazi, no se justifica con el argumento de seguir órdenes, obediencia de vida, sino que reivindica sus propios crímenes. Y se justifica diciendo que las órdenes eran de tipo genérico y que la eficiencia, y digamos la eficiencia personal o profesional militar, su capacidad era aplicarlas de la mejor manera posible, con la mayor eficacia posible. L'unico torto del soldato, dice il nazista, è essere sconfitto in guerra. Questo è l'unico torto che lui si attribuisce, mentre la figlia dice
che il suo torto è stato di obbedire agli ordini. Sì. È un conflitto che non si chiude, non si risolve, rimane aperto così. Sí, el único error del soldado es ser derrotado en la guerra. Esta es la moral del protagonista nazi de la historia. El único error de un soldado es ser derrotado en la guerra. Mientras que para su hija, que ya hemos entendido que se esteriliza por horror de lo que ha hecho su padre, el error es justamente obedecer las órdenes. Y esto no hay manera de que case. Es un conflicto abierto. No los vamos a hacer todos porque va pasando el tiempo y hay bastantes cosas y me gustaría que también dar la palabra al público, pero un par de cosas sí. El quinto relato se llama Gracias y aparece la madre. Aparece la madre y a la madre se le dan las gracias. ¿Cuál es la posición de la madre? Porque es un relato escrito en femenino por una mujer desde la cárcel, y una madre que parece que está o va a estar muerta. Y lo que se hace es darle las gracias. ¿Cuál es la posición de la madre en esa relación entre padres e hijos, o madres e hijos, o madres e hijas? El hecho de que está contado en femenino, ¿por qué en este caso está contado en femenino? El anterior también estaba contado en femenino, era la disputa de la hija frente al padre. È una delle relazioni più estreme tra genitori e figli, è quello tra una madre o un padre e dei figli che sono in prigione. È una relazione estrema perché le condizioni dei rapporti sono estreme. La mia generazione, che è stata la più incarcerata per motivi politici della storia d'Italia, ha fatto subire ai propri genitori l'umiliazione delle visite in carcere, l'umiliazione di visite in cui queste persone affrontavano viaggi lunghi e perquisizioni intime e mortificazioni di ogni genere. E dunque questa storia estrema tra genitori e figli, passando attraverso le porte delle prigioni, per me ci doveva stare qui dentro. Sí, justamente la relación entre padres e hijos, una de las modalidades más extremas, ¿no?, más radicales, es cuando los hijos están en prisión. Porque justamente las relaciones paterno-filiales se extremizan, ¿no?, se radicalizan. Entonces, justamente su generación, la generación del autor, ha sido la generación que más ha sido encarcelada en la historia de Italia. Y entonces los padres pues han tenido que sufrir la humillación de visitar a sus hijos en la cárcel, pues sufriendo a veces perquisiciones o ¿cómo se dice? En fin, controles incluso íntimos o, en fin, pasos humillantes, ¿no? Entonces, él dice que esta historia tenía que estar en el libro. C'è un momento preciso in cui un prigioniero, un detenuto, è diventato detenuto. E quando dice la mia cella, quando usa il pronome personale mio per quel posto che non è suo. E questo passaggio avviene più velocemente con le donne. Le detenute fanno propria la loro cella, il loro spazio. E le detenute più brave a fare proprio questo spazio
sono quelle di origine rom, le gitane, le zingare, come le chiamiamo noi. Sí. El momento exacto en el que un detenido se convierte en detenido es cuando pronuncia la frase mi celda, tomando por propio un espacio que claramente no es suyo. Entonces, este proceso es más rápido todavía en la mujer respecto al hombre, no? Non so capito bene, c'è le zingare sono quelle che ancora... Quelle che sono più brave a far diventare propria la celda. Y entonces justamente las gitanas pues son las mujeres que son las más capaces y las más rápidas de convertir la celda en su propio espacio. Le detenute che hanno diviso la cella con le zingare se la sono cavata meglio e lo riconoscono. Sí, justamente las prisioneras que han compartido celda con prisioneras gitanas, pues reconocen que lo han pasado mejor, porque las gitanas son las que mejor han sabido desenvolverse dentro de la cárcel y dentro de la celda. Solo una pregunta muy concreta. ¿Tú sabes encontrar agua? ¿Sabes encontrar agua? Empiezas un relato diciendo che... Se sai trovare l'acqua col coso. Sí, tengo este don transmitido por mi padre y por mi abuelo. Sé encontrar agua bajo tierra. ¿Es novelado o eres Saori? No, è una novella, sì. Ma nella scrittura sacra dell'Antico Testamento questi allevatori di bestiame, no? Mosè, Davide, Isacco, Abramo, erano pastori, ma che sapevano trovare l'acqua. Erano benedetti, come si dice, dalla divinità, perché trovavano l'acqua. Erano bravi in questo. Quando io ho costruito la mia casa, nel campo non c'era l'acqua. E allora ho chiamato due contadini anziani che hanno scortecciato un rametto forcuto e sono andati in giro per il campo con il rametto. L'hanno trovato. E hanno indicato il posto e anche la profondità dove avremmo trovato l'acqua. Conoscevano la zona, si evidentemente, però abbiamo scavato là. Cioè quella antica pratica del cercare, indovinare, trovare l'acqua è una cosa che appartiene alla conoscenza, all'esperienza delle civiltà. Bien, a la pregunta de si él realmente sabe encontrar agua o no, ha dicho que no, que es un elemento de la ficción del libro, pero ha referido que en el Antiguo Testamento pues realmente los pastores que aparecen sí sabían encontrar el agua. Entonces ha contado la circunstancia autobiográfica, que cuando él ha construido su casa en el campo, necesitando agua, ha llamado a unos agricultores ya mayores. Yo creo que en castellano se llama rabdomante, me parece, ¿no? El que encuentra, el que con la varita de avellano, ¿no?, encuentra el agua. Entonces ha llamado a estos señores rabdomantes, a estos agricultores mayores, que con la varilla de avellano han sabido encontrar el agua, incluso señalarle la profundidad del pozo, ¿no? Bueno, pues ahí había esa tradición che había permanecido. Ma prima di fare questa ricerca si sono bevuti mezzo litro di vino. Creo que se ha entendido. L'acqua, sì. Per i vasi comunicanti. Sí. Dovevano mettersi in relazione con él. Sí. Y añade que estos señores rabdomantes que encontraron el agua con la varita de avellano, antes de empezar la búsqueda, bebieron vino. O sea que parece que hay ahí como una comunicación entre el agua y el vino. Bueno,
Llevamos 1 hora y cuarto. Yo la verdad es que tenía varias cuestiones, no sé si hacerlas o realmente dejaros que leáis el libro si no lo habéis hecho, para acercaros a lo que creo que esta es también una actitud vital que está en el libro. Yo, si queréis, salimos del encuentro leyéndoos esto que está en el prefacio, que para mí, después de leer el libro entero y el resto de cosas que escribe Herri, es como muy personal. La semilla lleva inscrita en sí misma la noticia de la ley de la gravedad y, por eso mismo, por desacuerdo, crece en la dirección opuesta, conoce la línea más directa de su vida para aflorar al aire. Es una cita que está en el prefacio, como la ausencia de simpatía por el verbo confesar y, en cambio, la preferencia por el verbo reafirmar. Os sugiero que, además del libro, los libros de Herri de Luca, veáis una intervención que hizo hace unos años con 2 músicos en el Círculo de Bellas Artes, en una acción, o no sé cómo llamarlo, una intervención que se llamó El Quijote y los Invencibles, que son aquellos que nunca se pueden vencer definitivamente, ¿no? Porque no se rinden, ¿no? Yo creo que es en ese sentido una especie de retrato del propio Herri de Luca, ¿no? Bueno, me gustaría hacer una pregunta, que es un poco la pregunta que el autor siempre se resiste a contestar, pero un autor que está en su plenitud. ¿Qué está haciendo ahora Herri de Luca? ¿Qué sta preparando? Che progettos tiene? Di solito gli autori non vogliono parlarne, però... Scrivo a mano, scrivo, continuo a scrivere, certo. Ma volevo chiudere questo nostro incontro con gli ultimi versi di un poema di Pablo Neruda, che appunto per caso conosco anche in spagnolo. Ah, perfetto. Dice così: yo no vine aquí para resolver nada, yo vine aquí para cantar y para que cantes conmigo.